Si dejaste de comer pan porque te engorda, hoy tengo un pan para ti. Vamos a hacer un pan con pocos ingredientes, súper fácil. Un pan de pita con harina de avena. Económico, queda perfecto, delicioso, lo puedes comer con todo, mega buenísimo. Déjame tu manito arriba y suscríbete, que empezamos ya. Este pan de pita es tan fácil que estoy segura que se va a convertir en el favorito de tus desayunos. Busca la avena que vamos a convertir una taza en harina de avena. Por acá yo tengo mi molinito súper práctico, pero tú puedes hacerlo en la licuadora sin ningún problema. Te voy a dejar el link por si quieres comprar uno. Solo tienes que molerla hasta que quede bien fina. ¿Te has dado cuenta cuánto cuesta la harina de avena versus la avena en hojuelas? Deja de comprar harina de avena. Es una diferencia impresionante, así que comienza a ahorrar haciendo tus propias harinas. Te da flojera molerlo cada vez que vas a hacer una preparación. Entonces muele el paquete completo y guardas ya tu harina. Hazlo y verás cuánto te vas a ahorrar. Una vez que tenemos nuestra harina lista, la vamos a colocar en un bol. Le vamos a agregar una pizca de sal, una cucharada de polvo de hornear y 6 cucharadas de agua tibia. Fíjate cómo voy a ir agregando las cucharadas de agua tibia poco a poco, voy mezclando y voy agregando más. Primero agrego 4 cucharadas y comienzo a mezclar. Tengo que lograr que se humedezca toda la harina. Opcional, le puedes agregar una cucharada de aceite, pero déjalo de último en el caso que te quede muy pegajosa. Como todavía me falta, le voy a agregar 2 cucharadas más. Bueno, las que quedan. Y sigo mezclando con mi paleta. La avena es un poco pegajosa, pero el agua tibia te va a ayudar a que no se te pegue tanto de las manos. Fíjate cómo me quedó prácticamente sin amasarla. Ahora la dividí en 4 porciones y voy a hacer 4 bolitas pequeñas. Yo porque quiero mis pan de pita pequeñitos, pero los puedes hacer del tamaño que tú quieras. Son muy fáciles, en pocos minutos puedes tener un desayuno perfecto para ti y para tu familia. Y lo maravilloso es que combinan con absolutamente todo. Puedes hacerte un huevito, puedes comerlo con jamón y queso, como tú prefieras. Una vez que tengo mis 4 bolitas hechas, voy a comenzar a darle la formita a este pan de pita. Simplemente aplastando como si fuera una arepa, pero a mí me gusta que queden bien finitos. Puedes ayudarte con una tablita como esta, pero asegúrate de agregarle un poquito de aceite para que no se te pegue. También puedes utilizar un papel encerado, pero siempre asegúrate de ir despegándolo a medida que lo vas aplastando para estar seguro de que no se te está pegando de la superficie. Esto es opcional, pero le puedes agregar algún condimento. Por ejemplo, yo la quiero con sabor a orégano. Entonces le espolvoreé un poquito de ajo en polvo y también de hojitas de orégano secas. Y ahora voy a seguir con el resto de las bolitas de convertirlas en este pan de pita. Pero viste cuántos ingredientes agregamos, ¿no? Prácticamente 4. Es súper fácil y súper económica esta receta. Con esta receta de masa de avena vamos a hacer muchísimos panes en este canal. Así que suscríbete porque este es el primer pan que te voy a enseñar. Vienen más videos como este con diferentes y deliciosos tipos de panes. Y así como te gustan, fáciles, económicos y mega buenos. Cuando ya tengo listos mis panes, los voy a condimentar, como te dije, con ajo en polvo y orégano, pero puedes hacerlos de distintos sabores. Mira qué lindos están quedando. Vamos a cocinarlos. Sí, no te preocupes que vamos a hacer el resto de los panes que ves en este video en próximos. Y hago esta pausa para recomendarte mi libro Meal Prep, que te va a ayudar a organizarte y planificarte ahora que está comenzando el año. Engrasa una sartén y la vas a poner a fuego medio. Y cuando esté bien caliente vas a ir poniendo tus pan de pita uno por uno. Obvio, depende del tamaño de tu sartén y también el tamaño de tus panes. A mí solo me cabe uno en este mini sartén. Lo voy a dorar por ambos lados hasta que quede así, suavecito, aunque también lo puedes tostar. Aprovecho esta pausa para contarte que mi libro Menú Saludable de 7 días ya está disponible en mi página web recetaslily.com/shop. Y en solo pocos minutos ya mis pancitos están calientitos y listos para el desayuno. Yo los hice muy finos y no me da para abrirlos y rellenarlos. Pero siempre le voy a poner algún relleno en la parte de arriba o los voy a poder mojar en un huevito bien rico. Mira la textura, mira qué flexibles quedan. Yo porque los quise suavecitos, pero si tú quieres los puedes dejar bien tostaditos. Y el olor a orégano que tienen es delicioso. ¿Sí te llega el olor?
Voy a probar este pancito que es como más me gusta, que es con albahaca y quesito. Vamos a ver cómo quedó. Mega buenísimo. A esta masa le puedes agregar también un huevo si quieres que te quede mucho más suave y manejable. Esta masa la puedes hacer también con yogur. Más o menos hicimos una parecida con los roles de jamón y queso, que te voy a dejar el video por aquí. Y también cuando hicimos los bagels, ¿te acuerdas que utilizamos yogur? Te voy a dejar por acá el video para que hagas esas dos recetas de pan saludable. Y ya ha llegado el momento en el que voy a contestar sus comentarios y mensajes. Si quieres que te nombre en el próximo video, déjame aquí tu comentario, tu mensaje, tu saludo, lo que quieras escribir. Escríbemelo con tu país. Si te gustó esta receta de pan de pita, recuerda compartírsela a todos tus amigos. Mándale este link de este video a todos tus amigos por WhatsApp, por Telegram, por donde tú quieras. Todos tenemos que aprender a hacer estos panes deliciosos y saludables. No compres más pan. Haz este pan hoy mismo. Recuerda suscribirte a mi chat de Telegram, que ahí siempre te estoy avisando cuando subo algún nuevo video. Y por supuesto, esta receta escrita te la voy a dejar bellísima en mi página web recetaslili.com. Corre ya, que ahí tengo todas mis recetas escritas con video, con fotos, con todo. Y suscríbete. ¿Estás preocupada porque no sabes cómo comenzar a comer saludable y te volviste loca o loco en las fiestas, verdad? Como yo sabía que eso te iba a pasar, aquí está mi nuevo ebook Menú Saludable, donde tienes un menú de 7 días para que empieces con confianza. Son 33 recetas saludables. Puedes ir ya a recetaslili.com/shop, empieza ya a cuidarte. Incluye el menú, la lista de compras y las 33 recetas para que empieces hoy mismo tu semana saludable. Búscalo ya en recetaslili.com/shop. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¿Ya viste el video de la semana pasada? Corre a verlo. Yo sé que te gusta el tres leches. Lo has probado, ¿verdad? Pero yo estoy segura que no has probado este tres leches mega bueno de chocolate. Si dejaste de comer tres leches por la dieta, eso es hasta hoy. Vamos a hacer este tres leches de chocolate. Sin azúcar, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos, chocolatoso, como te gusta. Cero empalagoso, mega buenísimo. Si no habías hecho nunca un roast beef porque te parecía demasiado complicado, eso es hasta hoy. Porque te voy a enseñar a hacer uno súper fácil. Vamos a hacer uno en casa para toda la familia, súper económico, porque vamos a comprar la carne más económica. Muy fácil de hacer, te va a quedar blandito, delicioso, con pocos ingredientes, sin condimentos químicos, mega bueno.